¿Qué está haciendo el gobierno alemán si lo comparas con la Unión Europea? So we can identify the actors. Así que podemos identificar a los actores en diferentes niveles. La presidenta de la Comisión Europea es una alemana, Ursula von der Leyen, y es personalmente responsable de la censura en la UMLM, porque aprobó la campaña sobre la COVID-19 en junio de 2020. Ella inició el programa de seguimiento de la desinformación sobre la COVID-19 y obligó a las plataformas de Internet a informar, eliminar y manipular contenido. El segundo es Vera Jourova, la vicepresidenta de Valores y Transparencia y antigua responsable de Justicia de la Comisión Europea. Ella gestionó todo el asunto, las conversaciones con TikTok, Meta, Google y otras plataformas. Y el tercero es Thierry Breton, antiguo comisario de Mercado Interior. Le escribió a Elon Musk el 12 de agosto de 2024. No dudaremos en hacer pleno uso de nuestras herramientas. We will not hesitate to make full use of our toolbox. That means he set X under pressure. Eso significa que puso a X bajo presión. El siguiente es Pravat Agarwal, el jefe de la aplicación de la Ley de Servicios Digitales. Básicamente es el responsable de gestionar todo esto. Y la quinta es Renate Nicolai, la subdirectora general de DG Connect, la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de la Comunicación. Ella tiene que traducir la Ley de Servicios Digitales en acción, en control de los sistemas de recomendación. Pero debemos tener en cuenta que los gobiernos nacionales están jugando a un juego de favores. Por ejemplo, el Consejo de Ministros de la UE, formado por los distintos países, es responsable de las sanciones. Y eso significa que a nivel de la UE, la Comisión hará lo que los gobiernos nacionales ya hayan decidido. Ese es el problema. Have decided before. That's the problem. So it is a kickback game. The national governments decide. Así que es un juego de devoluciones. Los gobiernos nacionales deciden incluir a alguien en la lista de sanciones y lo devuelven. Lo envían a Bruselas y entonces Bruselas tiene que actuar. Luego la pelota vuelve al nivel nacional y también al nivel alemán. El Bundestag alemán transformó las sanciones de la UE contra individuos en derecho nacional el 15 de enero y las reforzó. Cualquier persona que ayude a alguien sancionado puede ser castigada y puede ir a prisión durante 10 años. Y esto es completamente una locura. No hay ninguna base legal para ello. Ninguna. Es simplemente ilegal y completamente voluntario. Así que no estamos en un gobierno definido por la ley. Es un gobierno de despotismo. Nada más. Hemos perdido el fundamento de la democracia en la Unión Europea. Nothing else. We lost ground of democracy in the European Union. ¿Hay alguna fuente de optimismo que venga de algún sitio, sin embargo? ¿Ves alguna institución, medio de comunicación, sociedad civil, academia, alguien que esté resistiéndose a esto, aunque sea con un éxito marginal? O supongo, ¿de dónde surge la esperanza aquí? ¿O deberíamos confiar en lo que obtuvimos de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de diciembre de 2025? Poner en manos de Estados Unidos la promoción de gobiernos alternativos en Europa. Porque eso tampoco parece un resultado muy ideal. Yes, on the first level, I have to say, Europe needs help. Sí, en un primer nivel, tengo que decir que Europa necesita ayuda del exterior. Y esto es exactamente lo que hizo el Congreso de los Estados Unidos. Publicaron un informe porque los ciudadanos estadounidenses se ven afectados por ello. Los ciudadanos estadounidenses que viajan por la UE se ven afectados, ya que las normas de la UE se aplican en todo el mundo. En un segundo nivel, ambos, Glenn, tú y yo, podemos simplemente hacer nuestro trabajo y dar a conocer lo que están haciendo para crear conciencia al respecto. Pero al final, la gente tiene que luchar por sus derechos, y en este momento no lo está haciendo. Estamos mirando hacia atrás, en la historia de la democracia, digamos 300 años, y durante todo ese tiempo, la gente tuvo que luchar por sus derechos. Se derramó mucha sangre, y ahora estamos en un momento en el que tenemos que mirar atrás a esas personas y luchar de nuevo por nuestros derechos. La gente tiene que salir a las calles y luchar por sus derechos democráticos contra las élites antidemocráticas. Rights against anti-democratic elites. Why do you think this isn't happening yet, though? Because
¿Por qué crees que esto aún no está ocurriendo? La gente no se da cuenta de lo que está pasando. Por supuesto, los medios no van a cubrir mucho de esto, pero tampoco están realmente expuestos a perspectivas alternativas todavía. Me resulta impactante, porque toda forma de disidencia se rechaza simplemente como traición. Incluso altos cargos respetados, personas a las que nadie podría acusar de simpatizar con Rusia, que sostienen que esto fue provocado, simplemente nunca aparecerán en los medios. Existe un control muy estricto del relato. Independientemente de la realidad, la información se juzga según cuánto respalde la narrativa de la OTAN o la narrativa rusa. Es un binario simple, y cualquier cosa que no respalde la narrativa de la OTAN se considera propaganda. Entonces, ¿cómo se supera eso? How do you overcome this? I think EU citizens have Creo que los ciudadanos de la UE tienen que aprender que los medios de comunicación tradicionales forman parte del sistema de propaganda y que deben buscar otras fuentes de información. Tienen diferentes posibilidades. Pueden utilizar los nuevos medios, como tu canal, o el mío, o en Alemania, Nachdenkseiten, o en Estados Unidos, Consortium News, o en Canadá, The Postal Magazine, o cualquier otro. Así pueden evaluar la situación de una manera más adecuada. Pueden confiar en sus ojos y en sus oídos. Tienen que mantenerse en contacto personal entre ellos e intercambiar sus experiencias. Eso ayuda. No estamos solos. No estamos solos. Pero creo que la mayoría de los ciudadanos alemanes viven, en realidad como zombies, en una especie de segunda realidad. Y esa sensación proviene de las restricciones por el coronavirus. Creo que la mayoría de la gente en Alemania está rota. Están frustrados. Están sin esperanza. They are frustrated, they are hopeless. And the background are the corona restrictions. El contexto son las restricciones por el coronavirus, que dejaron claro a todo el mundo que el brazo del Estado es muy largo y que la gente tenía muy pocas posibilidades de oponerse a esas medidas. Muchas personas creyeron en las restricciones por el coronavirus, pero está muy claro que fueron impulsadas políticamente, no por la medicina. Así que la mayoría de la gente forma parte de este sistema de mentiras, y es muy difícil entender que en parte perdí mi vida creyendo en ello. Sí, déjame decirlo así. Me resulta difícil asumirlo porque pierdo la dignidad cuando me miro al espejo. Ese es el problema. Y creo que, la única esperanza es que la gente tiene que votar a otros partidos, no al cartel de partidos establecido, porque este es un cartel belicista y un cartel que está destruyendo la democracia. Eso está muy claro. Tienen que votar a otros partidos y tienen que luchar por sus derechos. Es la única manera que veo. And they have to fight for their rights. This is the only way I see. I'm wondering to what extent though this actually Me pregunto, ¿hasta qué punto importa realmente a quién votes? Porque en el Reino Unido ahora ven que esta alternativa radical podría llegar al poder, Nigel Farage, y piensan, esto es radicalmente diferente. Pero luego enciendes la tele y cuando llega el momento de hablar de algo como los archivos de Epstein, que deslegitiman a muchos de los funcionarios y élites británicos mencionados en esos documentos, él dice, ya sabes, esto podría ser simplemente propaganda rusa, que los rusos están detrás de los archivos de Epstein, que él era un agente de los rusos. Quiero decir, es el peor tipo de rusofobia que existe. the worst kind of Russiagating there is. After doing this whole Russiagate of Después de todo este asunto del Russiagate, Trump siendo un espía, un agente del Kremlin, luego se calificó el portátil de Biden como una conspiración rusa. Ahora están intentando aplicar el Russiagate a los archivos de Epstein. Y, en cierto modo, es bastante ingenioso porque no tiene ningún sentido. No se necesita ninguna prueba detrás, porque cualquiera que lo cuestione diciendo, ¿cómo tiene sentido eso? No hay pruebas, es tachado de agente ruso. Así que la gente simplemente lo acepta, al parecer. Es bastante frustrante. ¿Pero ves alguna alternativa? Quiero decir, al menos en Europa, ¿quién adoptaría una postura radicalmente diferente en defensa de la libertad de expresión? different stance in the defense of freedom of speech? Actually not. So the Epstein files. En realidad, no. Los archivos de Epstein muestran que Epstein no era un agente ni un espía de Rusia. Estaba vinculado al Mossad y a Israel. Ese es un nivel, el primer nivel.
Y el segundo nivel es que se trata de una introspección de nuestras élites. Hacen de todo, bueno, es un riesgo moral absoluto. Hacen lo que les da la gana. Y esto frustra aún más a los ciudadanos porque aprenden del caso Epstein que no pueden hacer nada al respecto. Pero esa es la lección equivocada que sacar de los archivos de Epstein. Tenemos que aprender de ellos que nuestras élites son tan decadentes que necesitamos nuevas élites. Tenemos que reemplazarlas. Es la única manera. Así que el problema en Alemania, y posiblemente en el Reino Unido y en Francia, es que todo esto favorece a los partidos populistas de derechas como la AfD. Y lo que vemos por nem en Alemania, en una transformación verdadesdi, sin martes wamith, it's einbendig Northland. Party to a transatlantic party. So, in the end, if the Así que al final, si la AfD llega al poder tras las próximas elecciones al Bundestag en Alemania, tendremos un nuevo instrumento para que Washington influya en el gobierno alemán. Es el mismo proceso que vimos en Italia con la señora Meloni, y Washington está intentando repetirlo. Esto forma parte de la nueva estrategia de seguridad estadounidense. Llevarán a partidos como la AfD y otros partidos populistas de derechas al poder como instrumentos de influencia estadounidense. as an instrument of American influence. Well, it doesn't give much room for optimism, I guess. Bueno, no deja mucho margen para el optimismo, supongo. Pero desde mi punto de vista, un problema clave es que hemos vivido con este miedo externo durante tanto tiempo. En esencia, ha habido una búsqueda de disidentes internos o enemigos dentro del propio grupo. Esto es algo sobre lo que escribió Carl Schmitt, que cuando los seres humanos se enfrentan a una amenaza externa, surge un instinto más fuerte de lealtad y solidaridad grupal, en el que la gente intenta sofocar cualquier disidencia, a cualquiera que se desvíe del grupo o de las narrativas oficiales de las autoridades. Deviating from the group and the authorities' official narratives. It just seems that we went through all this decade. Parece que hemos pasado toda una década buscando enemigos internos. Primero tuvimos el Russiagate, donde todo el mundo, cualquiera que hubiera votado por el Brexit o por Trump, podía ser visto esencialmente como un agente ruso. Luego, por supuesto, eso fue reemplazado por la COVID, donde también buscamos enemigos internos hasta cierto punto. Y después llegó la guerra de Ucrania. Y de nuevo, hay que vigilar al público para asegurarse de que tenga la opinión correcta. Parece que sí, los europeos necesitan unos años de descanso para normalizarse, para que se les permita de nuevo disentir realmente de sus gobiernos. Porque esta es mi principal preocupación. Se ha normalizado mucho, pero dado que ahora la guerra se considera una justificación para la restricción, solo como última pregunta, ¿crees que algo de todo esto podrá volver a la normalidad cuando termine la guerra de Ucrania? Well, I'm not very optimistic because we are Bueno, no soy muy optimista, porque nos enfrentamos a un nuevo siglo de guerras y a un siglo de destrucción de las democracias. Y esto es exactamente el resultado de tu análisis también, Glenn. Vemos el declive de Occidente, del mundo unipolar, y el auge del mundo multipolar. En este proceso, Occidente se enfrentará a más y más restricciones. Estados Unidos mantendrá la correa más corta para sus vasallos, y están rompiendo lazos con Rusia y China. Eso significa, en el ámbito interno, una pérdida de democracia. La única esperanza, desde una perspectiva global, es el ascenso del mundo multipolar y de nuevos gobiernos en Asia, en China, en África. Los gobiernos europeos han cometido tantos errores, desde mi punto de vista, que la partida se ha acabado. From my point of view, that the game is over. We will become the backyard of the United Nos convertiremos en el patio trasero de Estados Unidos y también en el patio trasero de Rusia. Mi distopía personal se parece a la película de Hollywood, Mad Max, bandidos criminales recorriendo Europa y aterrorizando a la población. Y esos terroristas son los propios gobiernos, que gobiernan y dirigen el Estado contra su propio pueblo. Están explotando a sus ciudadanos en beneficio propio y en beneficio de Estados Unidos. Porque esta guerra en Ucrania implica la transferencia de dinero de la UE en su conjunto hacia Ucrania y hacia el complejo militar industrial estadounidense, los ciudadanos de Europa serán cada vez más pobres. Y esa es la situación.
un aumento de la explotación, un aumento del peligro de una guerra nuclear y, en fin, un declive del bienestar social. Este es el nuevo siglo XXI. This is the new 21st century.